Luis Ro. Ok, ¿qué tengo que hacer? Quitar el PDF. Ok. Muy cerca. Luis, ¿cómo estás? Sí, no te preocupes. Bienvenido. Permíteme leer solamente esto y después entonces hablamos un poquito. Por un lado, el infierno está reservado para aquellas personas que mueren en pecado mortal sin estar arrepentidos. Esto es de la Iglesia Católica, ¿eh? No me lo he inventado yo, esto es de la Iglesia Católica. Sin estar arrepentidos y sin abrazar la misericordia de Dios. Es un estado de sufrimiento eterno y autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con el resto de la Iglesia. O sea, tenemos que el infierno, ¿quién va al infierno? Pues las personas que están en pecado mortal sin arrepentimiento y sin abrazar la misericordia de Dios. O sea, los dos requisitos que hacen que una persona llene su cupo para el infierno es morir en pecado mortal. Bueno, las almas del purgatorio no mueren en pecado mortal y no estar arrepentidos y sin abrazar la misericordia de Dios, que es lo mismo, no estar arrepentidos. Bueno, las almas del purgatorio también mueren en arrepentimiento, según el Concilio de León. Bien, muy bien. Eso es lo que lanza a las personas al infierno. Ahora, por el contrario, el cielo es el destino final de aquellas almas que mueren, primero en estado de gracia, y leemos que las almas del purgatorio también mueren en estado de gracia. En amistad con Dios, también leemos que las almas del purgatorio mueren en amistad con Dios y están perfectamente purificadas. Ahí es donde está. Ahí es donde está el kit del asunto. La diferencia está en que aunque las almas del purgatorio mueren en arrepentimiento, en estado de gracia y en amistad con Dios, no están perfectamente purificadas. Las almas que van al cielo por algún motivo sí están perfectamente purificadas, pero las otras no. Las otras no. Yo me pregunto en este punto, bueno, si la perfección, bueno, voy a seguir leyendo acá. El Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1030 enseña que van al purgatorio aquellas almas que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificadas. O sea, aquí el asunto será estar imperfectamente purificados. Bien. Entonces, para aliviar el sufrimiento de las almas del purgatorio y reducir el tiempo de este proceso, la Iglesia invita a todos sus hijos a hacer oraciones y sacrificios, entre paréntesis, indulgencia, en favor de ellas. ¿Ok? Este es el asunto. Ahora, mi querido hermano Luis Ro, tú eres católico. Eres católico. Muy bien, sí, perfecto. Juan, sí, católico. Me vas a poder quizás aclarar varias cosas que tengo en la mente, ¿no? Y a mí, no solamente a mí, sino a todas las personas que están mirando. Yo diría que lo más ideal sería un sacerdote o un obispo, pero Sí, está bien, yo trataré. entiendo. Desafortunadamente no están a veces muy disponibles, ¿no? Eso es lo que sucede. Tienen mucho trabajo, no están muy disponibles. Sí. Entonces, bueno, lo que tenemos es esto acá. Yo lo que quisiera saber es, a ver, en primer lugar, ¿me podrías decir, por favor, qué significa estar en estado de gracia para la Iglesia Católica? Estar en estado de gracia. A ver, cuando, por ejemplo, te confiesas, ¿verdad? Y no estás completamente, o sea, yo dudo que alguien pueda ir inmaculado a recibir la Eucaristía, saliendo del confesionario, o sea, ahí mismo, incluso. Antes de recibir la Eucaristía, no sé si sabes, pero el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Y todos a la vez confesamos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Citando un poco aquello de la escritura, ¿no? Del centurión y su siervo, pero también refiriéndose a uno, a que entre en la boca de uno, ¿no? A comer el cuerpo. Entonces, estando en gracia, puedo comulgar. Si no estoy en gracia, no puedo comulgar. Ahora, eso no quiere decir que si yo muero, no tengo nada que, precisamente la palabra, purgar, que es lo que pasa. Que esto, voy a hacer un ejemplo un poco mundano porque entiende, esto es escatología, o sea, esto son cosas que es difícil también captarlas al intelecto humano. Sí. Ofendes a alguien, me ofendes a mí, o no, vamos a hacerlo más acorde, yo te ofendo a ti. Entonces vamos al juez y, o sea, por esta ofensa, no sé, te humillé y te golpeé y le falté a tu honor, por así decirlo. Y el juez decide librarme de la culpa. Yo podría salir, incluso tú quizás te molestes. Aquí no hay justicia, ¿no? Y sabemos que Dios es justo. Y yo hacerte una sonrisa como que de ironía, ¿no? De decir, no me pasó nada, perdí, te quedó la rabia. Bueno, ¿qué es lo que dice el católico? Que no, o sea, librada la culpa, queda el reato de la pena. No sé si has logrado leer a Santo Tomás, me imagino que sí. El reato de la pena, que es esa pena particular, y entonces
queda una obligación respecto a lo que cometí. El ejemplo que generalmente usamos en la Iglesia Católica es una copa con jugo de mora, vamos llenándolo, ese es el pecado, vamos a llenarlo hasta rebosar. Rebosa, el pecado rebosa y cae todo el jugo, ¿verdad? Si yo dejo de echar el jugo, cesa el pecado. Ahora, cesado el pecado, la pena, el reato, mi obligación, el mantel manchado que quedó allí, yo debo limpiarlo. Ese es el mejor ejemplo de explicar la cuestión 87 de la sola. Okay. Ahora, ¿en qué me parece un poco disonante esta idea? A ver, como mismo tú has dicho, las personas que salen del confesionario y son absueltas de sus pecados y van a tomar la comunión, porque para tomar bien la comunión hay que estar en estado de gracia, porque de hecho van a participar de Cristo. La Iglesia Católica lo confiesa y lo cree así, que la comunión es participar de Cristo y Cristo participar de ti. O sea, hay una anticipación, vamos a decirlo, precisamente del cielo. Hay una anticipación de la comunión con Dios, porque eso es lo que es la Eucaristía, comunión con Cristo. Disculpa, ¿qué cree el luterano cuando va a comulgar? No, el luterano cree en la presencia real de Cristo igual, pero bueno, la pregunta mía viene por otro tema. Pero igual la come, ¿va en gracia o no va en gracia y come? La diferencia en qué estará. Y voy a explicarte luego. Quiero explicarte luego dónde está la diferencia entre el católico y el evangélico en este punto. No netamente el luterano, todo evangélico cree en la misma cosa, en el mismo punto sobre lo que tiene que ver con la gracia o estar en gracia. Pero el pentecostal no cree lo mismo de la Eucaristía, o sea, no, por eso te digo, enséñame qué crees tú como luterano. Mira, ahorita. El tema de la Eucaristía no es lo que está en juego aquí, es el tema de la gracia. El tema de la gracia. Bien, ok. La pregunta es esta. Si un católico romano sale de la comunión y está en estado de gracia, sale de la confesión y está en estado de gracia, pero dices tú mismo, ¿verdad?, que no crees que esté completamente purificado, por eso existe esa jaculatoria del Señor, no soy digno de entrar en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y eso es, vamos a decir, una especie de confesión, aunque creo yo que una confesión bastante imperfecta, pero bueno, vamos a suponer que es una especie de confesión. La decimos de corazón. Eso es una especie de arrepentimiento. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una especie de arrepentimiento. Bueno, esto cuadra bastante porque el alma en el purgatorio, dice el Concilio de León, que muere en arrepentimiento de caridad. O sea, en arrepentimiento en amor, verdadero arrepentimiento. No creo yo que sea menor arrepentimiento que el alma que está antes de tomar la comunión y diga, Señor, yo no soy digno de entrar yo no soy digno de que entres en mi casa. Creo que es el mismo arrepentimiento real. Entonces, si esta persona puede comulgar a Dios, puede comulgar a Cristo, ¿por qué entonces una persona que muere arrepentido, en estado de gracia y en amistad con Dios, no puede entrar en el cielo? O sea, el punto es este. Si una persona puede comulgar en este estado, porque ya confesó, de hecho, lo que impide que el alma entre en el purgatorio son los pecados mortales. Perdón, los pecados veniales. Sí. Porque los pecados mortales, vamos a decir, te echan al infierno. Los pecados mortales te lanzan, sin arrepentimiento, obviamente, te lanzan al infierno. A mí lo que me resulta curioso es que estas almas logran purificarse del pecado mortal, que supuestamente es el más difícil, que supuestamente es el más complicado y el más grave. Que acarrea pena eterna. Exactamente. Sin embargo, no pueden purificarse o se purifican imperfectamente de las penas más livianas, de los pecados más livianos. ¿Qué pasa aquí con el evangélico, Luis? Mira, la diferencia entre el católico es que el católico cree que es el propio ser humano el que tiene la obligación de purificarse. Por eso me pones, por ejemplo, esta imagen del juicio. Y la imagen del juicio que tiene el católico es que el juez te absuelve y tú sales, vamos a decir, contento, pero sales debiendo algo. Cristo también usó un ejemplo como un juez y acusados, ¿no? Y cárcel. Sí. Eso no es que lo inventamos. No, yo sé. O sea, y te absuelve. Ahora, mira este mismo ejemplo que acabas de poner, qué conveniente es. Por ejemplo, el de los dos deudores. Viene un hombre y el juez, vamos a decir, el hombre rico, el que se le debía mucho dinero, le dice, pues tú me debes tanto, una cantidad inmensa de dinero. El hombre no tenía con qué pagar, no podía pagar. ¿Y qué hizo precisamente el dueño, el amo, el juez o el dueño del lugar? Le perdonó por misericordia, porque el hombre le dijo, tenme paciencia, te lo voy a pagar todo. Y el dueño le dijo, el amo le dijo, te lo perdono todo. O sea, la deuda quedó completamente sanada. El hombre podía haber salido su vida feliz, porque lo que sucedió allí fue real y fue completo. Aquel hombre dijo,
Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar todo. E instantáneamente allí el dueño le perdonó hasta el último centavo. O sea, dime cómo salió este hombre de allí. Este hombre salió de allí con deuda. ¿Sabes de qué parábola le estoy hablando, verdad? Sí. Salió, yo te diría que salió contento. Yo habría salido igual de contento. Pero no solamente salí contento. Dime, ¿salió con algún tipo de deuda aunque fuese pequeña? Sí, no de la misma naturaleza, o sea, no es deuda económica. Yo creería que cuando él está en la calle. Escúchame, vamos a tenernos al texto porque eso que acabas de presentar es fabuloso para dibujarte lo que quiero decirte. De hecho, has traído tú mismo, y creo que por el Espíritu has traído ese texto a colación que es maravilloso. El dueño al que se le debía dinero, al que se le debía la suma de dinero, y está la otra persona que es el deudor. Traspola esto a Dios, que es al que se le debe, y el deudor es el hombre pecador. Ahora, Dios demanda y dice, págame. El hombre deudor no tiene cómo pagar, no tiene el dinero, no tiene, y esto del dinero puedes traspolarlo también a las buenas obras, a todo fruto de arrepentimiento. No tiene con qué pagar la deuda inmensa que le debe al dueño. Y lo único que puede decir es, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, es lo único que puede decir. No puede hacer más nada porque no tiene el dinero. No lo tiene. Ahora, ¿qué hace el dueño? El dueño le manda a trabajar para tener su dinero y que luego venga a pagarle. El dueño le dice, bueno, está bien, págame luego, o págame en cuotas, o págame un poquito hoy y otro mañana, o ve y trabaja y luego ven y págame, o te doy 3 meses para que me pagues el dinero, o te doy 1000 años como en el purgatorio para que me acabes de pagar lo que me debes. No. ¿Qué dice precisamente? ¿Qué dice precisamente la historia? La historia dice que le perdonó todo gratuitamente. Ahora, mi pregunta es esta. Este hombre que salió de allí, ¿le debía algo al dueño? ¿Le debía algo? ¿Salió de allí con algún tipo de deuda? Deuda económica, no. No. Yo te pregunto, Juan. Escúchame. Déjame responder, porque te entendí la pregunta. Déjame intentar responder. Estoy haciendo una pregunta sencilla y no la estás respondiendo. Te voy a pedir, por favor, que no la esquives. Vele de frente a la pregunta. Tú sabes que el problema allí era económico. El problema allí no era vamos a decir, no era de otra índole. El problema era el económico. Este hombre le debía dinero al dueño. Y el hombre, esto es sencillo, y el hombre le perdonó la deuda de dinero. Mi pregunta es sencilla. ¿Este hombre, sí o no, salió con alguna deuda de ahí, de ese lugar? ¿Salió de ese lugar debiéndole algo al dueño? ¿Sí o no? ¿Te refieres a económico? Al único problema que se estaba tratando allí, allí es que me debes dinero. Pareciera que nunca le hayas debido dinero a alguien y que no te hubiesen perdonado. Te voy a explicar qué es lo que pasa. Porque yo te puedo decir, salió sin deuda económica, no tengo problema. Tú me preguntas correctamente y yo te respondo sí o no. Ahora, mira, tú no sé si alguna vez le has debido. Yo le he debido dinero a gente que me ha perdonado esa deuda. Y yo no le debo económicamente nada, pero con él me queda una deuda de honor. Y yo por esa persona, esa persona me vuelve a pedir un trabajo, me pide algo y yo voy a decir, voy a cumplirte adecuadamente porque yo contigo tengo una deuda de honor, no económica porque me la perdonaste. El problema de esta persona es que cuando se va, en vez de tener esa deuda de honor, no la tenía. Fíjate que se le olvidó que tenía una deuda de honor y trató mal al otro, al que tenía menos dinero. Perdóname que te diga esto, pero esas son las falacias, de verdad, que yo realmente esas son las filosofías huecas y las falacias que me parecen increíbles en una persona honesta y madura. A ver, mira, la deuda de honor. La deuda de honor, Luis, la deuda de honor. ¿Quién te la impuso la deuda de honor? ¿Quién te la impuso? Te la impuso la persona que te dijo, oye Luis, estás en paz. Es mi reato, es mi obligación. No me debes nada, no. Te lo impusiste tú mismo. Tú mismo. Es mi reato. No es ningún reato. Está conectado. El problema es que tú no conoces a Dios. Ese es el problema. El problema es que tú no conoces el perdón de Dios. El perdón de Dios, Luis, es gratuito, completo y suficiente. Cuando aquel hombre le dijo, cuando aquel hombre le dijo al que le debía, oye, tranquilo, no me debes nada, no me debes nada. Puedes irte tranquilo. ¿Por qué él terminó preso? Mira, ¿qué sucede? Aquel hombre, entonces, para que te des cuenta de cómo este argumento juega contra tu propia teología. Ahora el hombre, aunque ya había sido perdonado, todavía creía que tenía que hacer algo. Todavía creía que tenía que de alguna forma pagarle a este hombre. Igual creen los católicos. Los católicos romanos, aunque Dios ya le ha perdonado todo, ellos siguen con la idea de que aún así tienen que hacer algo para satisfacer al Padre, para satisfacer a Dios. Mira, ignorando que fue Cristo el que hizo eso. Cristo fue el que perdonó. Pero fíjate, el que le perdonó la deuda, no quedó satisfecho. Es más, lo metieron preso. ¿Por qué?
porque él, después de haber sido perdonado, después de haber recibido misericordia, fue impío, fue inclemente con el otro. Y por esa razón... Brother, pero no pasa así. La moraleja, mira, la moraleja, ese pasaje tanto lo sabes tú de memoria como lo sé yo, como estoy seguro que todas las personas aquí en el chat lo saben. Mira, la moraleja de esa historia es esta. Dios te perdona completa y gratuitamente. Ahora, tú tienes que salir, prójimo lo que quieres contigo. Tú tienes que salir ahora en gratitud, porque ya tú estás perdonado. Tú saliste del lugar perdonado. Tú saliste del lugar completamente. La moraleja, Juan, ahora, no entendiste no, la moraleja. Mira, Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hazlo con él lo que quieres que hagan contigo. Brother, escucha, porque después tú la persona se va con comprendido la misericordia de Dios. No la has comprendido. No la entiende. Ningún católico lo entiende. No lo entienden. De verdad que no. Si yo estoy aquí, créeme que es porque he entendido la misericordia de Dios. Pues mira, te voy a decir algo. ¿Sabes por qué no lo entiendes? ¿Sabes por qué no lo entiendes? Porque con tu actitud dices, lo que Cristo ha hecho no es suficiente. Yo tengo que hacer algo. Sí. Eso es lo que dice. Cuando tú dices, Cristo me liberó de la culpa, pero queda un reato de la pena. Yo tengo una obligación. Porque yo no puedo llegar y decir... Mi hermano, esa obligación Dios. Oye, Luis, esa obligación no te la puso Dios. No te la puso Dios, te la estás poniendo tú mismo. Tú eres el que te está entregando. Sí. Está intrínseca. A ver, dime, no intrínseca, no. Dime con el texto de la Biblia en la mano. A ver, le mandó el dueño que le debía el dinero, le mandó al hombre, ahora sal. Bueno, ya te perdoné. El dueño esperaba que se portara de cierta forma. ¿Cómo? Perdonándole la deuda al otro que le debía menos. Pero, o sea, eso es lo que normalmente debe hacer un cristiano. Un cristiano perdonado se comporta de esa forma. Un cristiano perdonado, eso es precisamente lo que se llama los frutos de ser cristiano, los frutos de la fe. Se espera que tú vivas una vida cristiana, pero tú ya eres perdonado. Tú no vas a llegar a ser perdonado por hacer esas cosas. Es la comprensión torcida que tiene el catolicismo romano. El catolicismo romano dice, el Padre ya me perdonó. O sea, mira, brother, el que perdonó el dinero, no quieres entender el pasaje. ¿Tú sabes por qué? Porque tú dices lo que el pasaje no dice. Tú intuyes lo que el pasaje no dice. El pasaje sencillamente dice esto. Mira, esto es claro. Este hombre tenía una deuda de dinero. Aquí estaba el otro hombre, el dueño, el amo, que le estaba cobrando esa deuda. El hombre no tenía dinero y el amo le perdonó gratuitamente esa deuda. En este espacio de tiempo, mira, en este impas de tiempo, ese hombre se fue de la presencia del amo libre, sin deudas de ningún tipo. ¿Por qué le saca en cara entonces que le perdonó la deuda después? Obviamente. Él le dice, yo te perdoné mucho y a este no le perdona. En el fin del mundo. Mira, Luis, yo confío en que seas una persona inteligente. No te aferras a un clavo caliente. No te aferras a un clavo caliente y deja que la Biblia hable y no hables tú sobre la Biblia. Eso. Pero es que yo no soy la escritura, Juan. Mira, eso que hizo el Padre, eso de decirle, yo te perdoné, tú tenías que haber perdonado también. Eso que hizo el Padre es lo que le va a decir a todas las personas al final del mundo. Y aunque recibieron gratuitamente el perdón de Dios, sin embargo no fueron capaces de perdonar a otro. Pero esos son los frutos que se espera de la persona. Son los frutos que se espera de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. La realidad es esta. La realidad es esta. Yo podría decir que el amo le perdonó la deuda y con chantaje de que perdone a los demás también. Y eso no es así. Hermano, no es, mira, no ves cómo tuerce la escritura, una y otra vez la tuerce. Yo solamente te quiero llevar, mira, a reflexionar en ese pedacito de tiempo nada más. Pero es que no es solo eso, pasan más cosas. ¿Sabes por qué no quieres entrar ahí? Porque ese mismo, y fíjate lo que te voy a decir, ese texto yo no tenía pensado hablar de él, pero lo trajiste tú y yo lo creo así porque el Espíritu Santo lo permitió. Sí. Permitió el Espíritu Santo que tú trajeras. No hay una sola hoja que se mueva sin la voluntad de Dios. Exactamente. Pues te voy a decir, tú no quieres meterte en ese pedacito pequeño de la historia porque no te conviene. Porque sabes muy bien que este hombre... este hombre, mira, puedes dividir esta historia. Yo no puedo tomar media parábola porque no la voy a entender. Escúchame. Si yo agarro la parábola del buen samaritano hasta que lo golpean... Hermano, mira, escúchame. Vamos a dividir la parábola en dos facetas. ¿Cómo se comportó el dueño con el deudor y luego cómo se comportó el deudor con el otro codeudor? El dueño con el deudor después de ese segundo acto. Escúchame. Y luego, ¿cómo se comportó en el tercer acto el dueño con el hombre que le había perdonado primero? Y te vas a dar cuenta que ahí está la historia de la salvación. Ahí está la historia de la salvación. Y es que en un primer acto llega un hombre que no tiene dinero para pagar. No tiene obra, no tiene mérito, no tiene dinero para pagar. Y hay un dueño, hay un amo que perdona gratuitamente. Sin exigirle, págame luego, sin exigirle
tráeme el dinero o trabaja y págame un poco, ¿verdad? No. Sin exigirle nada, le perdona toda la deuda. O sea, este hombre salió de la presencia del amo completamente perdonado de toda deuda, sin deber un centavo, sin deber nada. Pero le quedó un reato. Escúchame, ¿qué reato le quedó? El de que haga lo mismo con su prójimo. Que haga lo mismo con el prójimo. Escúchame, Luis, escúchame. Ahora, yo te hago la pregunta y quiero, por favor, que seas honesto y respondas. En este primer acto, yo voy a pasar enseguida al segundo. Te lo prometo. No tengo ningún tipo de miedo de enfrentarme allí. Pero en este primer acto, este hombre sale de allí sin deuda. Deuda económica. Sí. No, sale sin deuda. Claro que sí. Obviamente, este hombre se espera que si tú eres un cristiano perdonado, tú perdones a los demás también. Claro, pero eso es un resultado de lo que tú has recibido ya. Tú has recibido, es como enseñan los evangélicos. Los evangélicos enseñamos el árbol de manzana, da manzana, no para llegar a ser árbol de manzana, sino por cuanto es árbol de manzana, da manzanas. Esto es lo que enseña el evangélico. O sea, un cristiano hace buenas obras no para llegar a ser cristiano o no para llegar a ser perdonado, sino por cuanto ya es perdonado y por cuanto es cristiano, hace buenas obras. Eso es lo que se espera. Lo que se esperaba de este hombre perdonado. Sigamos leyendo, sigamos hablando del pasaje para ver si hay que perseverar hasta el final. No. Mira. Yo creo que hay que perseverar al final. Yo creo todas esas cosas. Yo no niego las buenas obras. No, yo no niego las buenas obras. Yo lo que digo es esto. En el acto primero, ¿qué fue lo que movió al dueño a perdonar la deuda de este hombre? Su misericordia. Su misericordia. El hombre no tenía dinero. La benevolencia. ¿Y perdonó la mitad de la deuda o la deuda completa? Completa. La perdonó completamente. Este hombre salió de allí sin ningún tipo de deuda. Ahora, vamos al segundo acto. Este hombre sale a la calle. Pero como este hombre quería precisamente, vamos a decir, se quedó con ese, como dices tú, deuda de honor. Este hombre, supuestamente, vamos a creerlo así, con esta deuda de honor con el amo, como se quedó con esta deuda de honor, pues entonces, en lugar de hacer y de imitar al amo, cuando el otro le dijo exactamente las mismas palabras, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré, en lugar de hacer lo mismo que hizo el amo con él, decirle tranquilo, ven paz, todo está pagado, no lo hizo. No lo hizo. Empezó a cogerlo por el cuello, empezó a ahorcarlo y lo mandó a meter preso. ¿Entiendes? Entonces, este hombre tenía que imitar a su padre, tenía que imitar a su amo, pero no lo hizo. Porque él pensaba, él salió de ese tribunal diciendo, bueno, ahora yo voy a pagarle, aunque él me haya perdonado, yo voy a pagarle lo que me debe, lo que le debo. Porque yo soy un hombre de honor, que un hombre que cumple sus deudas y al primero que me encuentre y me debo dinero, voy a cobrarle dinero para pagarle luego a mi amo. Fíjate que aquí está precisamente esa actitud inherente en todo ser humano de pagarle inclusive lo que Dios no le está cobrando. Dios ya le ha perdonado completamente. Dios le ha dicho, no tienes deuda conmigo. Pero él dice, no, yo tengo que pagarle todavía a Dios. Tengo ese honor, tengo esa deuda de honor. Pero en lugar de imitar a su padre o a su amo, lo que hizo fue al contrario. Naturaleza caída, eso es naturaleza caída. Agarró por el cuello al hombre y le debía mucho menos, le dijo, págame, no tengo, lo mandó a meter en la cárcel. Me declaro culpable. Acto tercero, vamos a llamarle ya el fin de todas las cosas. Bien. Los criados le cuentan al Señor lo que hizo y el Señor vuelve a traer al hombre y le dijo, todo esto te perdoné gratuitamente y tú tenías que haber perdonado igual y no lo hiciste. Entonces lo manda a echar en el calabozo, que es el símbolo del infierno. Ahora, ¿le quitó el perdón que le había dado? ¿Le qué? El perdón que le había dado. Obviamente, pero aquí, claro que se lo quitó, sí. Pero aquí viene una cosa, y es el tema de, ¿es posible una vez que Dios ha perdonado recaer en pecados? Claro que sí. Y esto, miren, personas del chat, esto es un buen ejemplo de que es posible caer, de que es posible con que Dios también haya perdonado, puede ser que Dios te retire el perdón. Estaba limpio, pero igual terminó allí. No, este hombre no estaba limpio. Pero ¿cómo, Luis? ¿Pero cómo vas a decir que estaba limpio después cogió al otro por el cuello? No está recayendo porque él no le quedó debiendo al amo otra vez. No es que le pidió prestado más dinero, él no recae. Bro, pero oye, ¿cómo que este hombre está limpio? No recae porque ¿de dónde sacó el dinero? Hermano, o sea, pero el primer castigo perdonado. La parábola. Sí, yo te entiendo, pero la parábola tiene una connotación espiritual. La parábola tiene una connotación espiritual, o sea, deber dinero. Mira, el dinero que se debe, ¿qué cosa es? Pecado, es el pecado, ¿verdad? Vas a pagar la pena por el mismo pecado. Luis, vamos a identificar esto. ¿Quién es el dueño en la parábola? ¿A quién representa el dueño?
¿A quién? A Cristo, el juez. A Cristo, el juez. O sea, a Dios, ¿verdad? A Dios, a Dios. ¿A quién representa el que debe dinero? ¿Quién es el que debe dinero? Los pecadores. Nosotros. ¿Qué representa el dinero? El dinero, ¿qué representa? Y a ver, como es un pago, la virtud, diría yo, lo que debemos hacer y no hacemos. Eso, lo que Dios manda, las buenas obras que debemos hacer para con Dios, o sea, lo que Dios nos manda, ¿verdad? Lo que Dios pide de nosotros y nosotros no podemos hacer. ¿Ok? Y no podemos hacer. Sí podemos, no queremos, es otra cosa. No, este hombre, a este hombre le faltaba el deseo de pagar, no le faltaba el deseo de pagar. Este hombre le dijo, ten paciencia, yo te lo pagaré. Está bien, pero cuando lo mete preso. Este hombre lo que no tenía es dinero, este hombre lo que no tenía es buenas obras para presentar delante de Dios. No era ahora, una deuda, vamos a seguir con esa misma lógica, vamos a seguir con esa misma lógica. Él no recae en pecado. Era el pecado anterior, fíjate. Escúchame. El key del asunto es que Dios fue misericordioso con este hombre. ¿O no? Sí, pero el hombre tuvo una sola deuda, nunca tuvo dos deudas. Brother, no te vayas por la tangente. No está hablando esto de dinero. Esto es una parábola. Esto es una parábola. Es el pecado, ¿cierto? Es el pecado. Entonces, este hombre, ¿qué es lo que debía? Nunca tuvo una segunda deuda. Pero vas a ver que es lo mismo. Este hombre, ¿qué es lo que no podía darle a Dios? Buenas obras. No tenía buenas obras para darle. No tenía. Ahora, Dios le dijo, estás limpio, ya no me debes nada. El hombre salió. ¿Y qué hace? En lugar de hacer buenas obras, hace malas obras todavía. O sea, no le perdona el mal que otro ha hecho. No se lo perdona. Pedirle a alguien que te pague no es obrar mal. O sea, el otro debe pagarte. No, el problema fue que la hizo. El problema fue cuando él no fue capaz de perdonar. Claro, no fue capaz de perdonar. No fue capaz de perdonar. Entonces, él no es capaz de perdonar. Entonces, el asunto cuando va a la cárcel. No, el asunto es este. Le dicen hasta que no me pagues cada centavo, ¿cierto? O sea, de la deuda primera. El asunto es este. O sea, imagínate esto, a ver, fíjate esa parábola, qué interesante es, ¿no? Qué interesante es. Porque inclusive este hombre, siendo libre, no tenía con qué pagar. Siendo libre. De hecho, el dueño manda que se vendan su esposa y todo lo demás. Pues, siendo libre no tenía con qué pagar. Estando ya preso, ¿tendría con qué pagar este hombre? No tendría con qué pagar. Si siendo libre no podía pagar, estando preso muchísimo menos podía pagar. Entonces, el punto es este. Decir que si la podría en la cárcel, ¿eso no dijo Cristo? No, a ver. Estamos en una parábola. En la cárcel puedes trabajar y pagar tu deuda. Mira, la historia. Tú vienes de Cuba, tú sabes que algunos que metían pesos les hacían trabajo y esos trabajos pagaban su deuda, ¿o no? A ver, mira, en la historia, vamos a decir en la historia completa de la parábola, para terminar ya aquí, en la historia completa de la parábola, hay una cosa que Jesús dice al final: así también hará vuestro Padre con ustedes si ustedes no perdonan los pecados a los demás. O sea, esto es la moraleja de toda la parábola es que tú tienes un Padre amoroso que fue capaz de perdonar tus pecados cuando tú no tenías. A los otros, yo te lo dije. Sí, cuando tú no tenías. Tú me dijiste que esa, a ver, devuelve el video, me dijiste que esa no era la moraleja. Y yo te dije, no, amarse los unos a los otros. La moraleja no queda en que Dios perdona. No, es que eso es. No, a ver. Que te he venido trayendo. Mira, brother, lo que dice la parábola es esto: Dios te ha perdonado a ti, tú también debes perdonar a tus semejantes. Jesús lo dijo al final. Jesús dice al final: esto también será a todos ustedes si ustedes no perdonan a los demás los pecados que han cometido contra ustedes. O sea, es la necesidad de perdonar. ¿Por qué hay necesidad de perdonar? Hay necesidad de perdonar porque Dios te perdona a ti gratuitamente. ¿Y por qué todo esto viene a colación con el tema del purgatorio? Es lo que quiero decir y llegar. Porque, bueno, la Iglesia Católica dice que aunque tú te arrepientas, parece que el perdón de Dios no es suficiente. O sea, este padre bueno, este señor bueno, que aunque tú vienes a él y le dices: mira, Señor, yo no tengo nada con qué pagarte, no tengo buena obra en mí, no hay ninguna virtud en mí, este padre te dice: tranquilo, vete en paz y tranquilo, que todo está bien, te he perdonado completamente. Pero la Iglesia Católica dice: no lo ha perdonado completamente, tiene que hacer obras para que lo perdone. Pero eso no es lo que enseña la parábola. Lo que enseña la parábola es, independientemente de lo que sucedió de la puerta de la casa del amo para afuera, este hombre cruzó esa puerta completamente libre y perdonado. Ya lo otro fue actitud del hombre o mala actitud del hombre afuera. Pero la realidad es que en el trato primero del Padre con este hombre deudor hay un completo perdón, completamente perdón, sin ningún tipo de mérito de parte del hombre. El hombre no tenía buenas obras, el hombre no tenía virtud, el hombre no tenía absolutamente nada y le rogó: ten paciencia conmigo, te lo voy a perdonar. Por eso el hombre dice al final, cuando lo condena, le dice: yo tuve misericordia de ti porque tú me lo pediste y te perdoné toda la deuda.
O sea, Dios perdona por misericordia y lo perdona todo y completamente. Todo completamente. Te quedas en la cárcel hasta que pagues toda la deuda. La deuda primera. Mira, brother, el punto es este. El punto es este. Este hombre salió de la presencia de este buen amo o este buen dueño completamente perdonado y completamente libre. ¿Qué significa esto? Que cuando tú vas a la presencia de Dios y tú le pides perdón por tus pecados. Se quedó en la cárcel para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Vamos a este primer acto otra vez para ya terminar ya, porque siento que estamos dando vueltas en círculo y de verdad que no quiero perder el tiempo en este punto. Este hombre, y este es el punto que yo quiero llevar. Tú pediste que subieron católico, ¿no? Sí, obviamente, pero es que realmente no entiendo, o sea, no quieres meterte en el primer lugar y dices, a ver, una cosa buena sería que reconocieras que este hombre salió de la puerta del amo sin pecado, sin deuda, pero no, tú dices que sí, que todavía llevaba una responsabilidad. Una responsabilidad. Pero no pecado. No te diciendo que llevaba pecado. Tenía una responsabilidad. No fue impuesta por el dueño. Cuando el hombre le perdonó, cuando el dueño le perdonó, el dueño le pidió que hiciese algo. Le perdonó, que le pidió que le pagara después o que le pagara de alguna forma. No. Pero es que a ver, la naturaleza sigue al ser. Estaba conectado a la naturaleza de ese perdón, ese reato. Están conectados. Mira, cuando yo te perdono a ti. Mira, ya. Es como que yo te perdone a ti. Tú puedes hacer dos cosas. O quedas agradecido o quedas insatisfecho. Pero eso está arraigado. Tranquilo, no te preocupes, ya todo está bien, todo está bien. Aquí el punto que yo quiero, de hecho, la parábola que trajiste fue magnífica. Sí. Y dejo al Espíritu Santo y a la propia palabra de Dios que trabaje contigo en ese punto. Que luego la rumies en tu casa, la pienses, ¿verdad? Y sobre todo pienses en este primer acto, que es el acto de la misericordia primera de Dios, ¿no? Como Dios perdona completamente la deuda de este hombre y este hombre se va de la presencia del amo completamente perdonado sin deuda. Ya lo que hizo de la puerta para afuera no es culpa del amo, es culpa del hombre. Eso es igual sucede con nosotros. Nosotros confesamos nuestros pecados. Dios nos perdona. Dios nos perdona. Lo que hacemos nosotros después no tiene que ver con el perdón de Dios, tiene que ver con mi maldad. No con el perdón. Dios me perdonó a mí. Entonces yo no puedo entender cómo le dice a no puedo andar con la maldad impunemente. Yo tengo una obligación, porque como fui perdonado, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una declaración que hacemos para que Dios nos perdone como nosotros perdonamos. Está arraigado el perdón de Dios al perdón que nosotros damos. Esa obligación es cristiana. Tú sabes más que el apóstol Pablo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes más que el apóstol Pablo? Depende. En ingeniería sí. No. De la vida de Dios, de la vida con Dios, del actuar de Dios. ¿Tienes más autoridad que el apóstol Pablo? Ni siquiera si hubiese estado allí, porque al estar él en el cielo conoce a Dios. Te voy a decir ahora qué dice el apóstol Pablo para que eche por tierra ese pensamiento que tienes. Y otra vez no soy yo, es el apóstol Pablo quien te lo dice. Mira esto. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 10. Recuérdalo de memoria. Romanos capítulo 5, versículo 10. Dice esto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cuándo dice el apóstol Pablo aquí? Amén. ¿Cómo era esto de que para que Dios me perdone yo tengo que perdonar primero? ¿No? Fíjate, el apóstol Pablo dice, nosotros somos embajadores de Cristo, llevamos el ministerio de la reconciliación, hablando del perdón de los pecados. Ellos son ministros de perdón, ellos tienen que escuchar los pecados, perdonarlos a los demás. No te vayas por la tangente. Mira este texto. No, pero que si tú traes otra carta, yo te puedo traer otra. No. A ver, yo te puedo decir, si yo leo aquí que cuando éramos enemigos, o sea, que yo sepa, un enemigo no es amigo de Dios, ¿verdad? Un enemigo es un enemigo. El enemigo es al quien yo debo amar. Bueno, dice la Biblia, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, quien te reconcilia con Dios cuando tú eras enemigo, o sea, tú no querías saber nada de Dios, tú eras su enemigo, era Cristo en la cruz. Entonces, cuando Cristo dijo en la cruz, perdónalo, consumado es, imagínate, otra vez, para que entiendas cómo funciona el perdón de Dios, porque ustedes no entienden cómo funciona el perdón de Dios. Cuando Cristo está en la cruz, mira a los soldados que están abajo y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, dime tú, ¿estos soldados hicieron algo para merecer el perdón de Dios? ¿Hicieron algo? Es que eso no lo negamos los católicos. Ustedes dicen que para merecer el perdón de Dios hay que hacer algo, hay que perdonar también.
Mira, el bautismo es para perdón de los pecados. ¿Ves cómo te contradices? Primero me dijiste por allá. Te pregunto, el bautismo es para perdón de pecados. Que para recibir el perdón de Dios también nosotros tenemos que perdonar. No, no es así. No es así. Eso no es lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura, lo que dice la Escritura es que Dios le dijo, Cristo en la cruz dijo a los soldados, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esos soldados no habían hecho nada más que crucificar a Cristo en la cruz. Esos soldados no habían hecho ni media obra y sin embargo Cristo pedía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, mi otra pregunta es esta. ¿Tú crees que el bautismo es para perdón de los pecados? Nada, anyway. Está bien, hermano. Nos vemos. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga y te guarde. Ya. Tengo una preguntita. ¿Puedo hacerte ahora yo una pregunta que tiene que ver con este tema? Porque si es con este tema, no. No tiene que ver con este tema. Ok, venga. Entonces no. O sea, dije no tiene que ver con el tema. No tiene que ver con el tema. No. Es otra pregunta diferente. Sí, es respecto a lo que tú crees, o sea, a tu fe. Venga. Te la pregunto. Sí, claro. Bien, ¿qué pasa? Yo cuando te conocí en las redes, vi que querías enseñar la fe ortodoxa, recuerdo, ¿no? Tu intención no era atacar a los católicos, ni a los evangélicos tampoco, sino enseñar la fe que profesabas. Querías mostrar cómo era la fe ortodoxa y todo eso. Me pareció bien chévere, o sea, bien lindo de tu parte. Pero ahora, es más, subí porque estoy viendo que no estás enseñando tampoco la fe luterana ahorita, sino que estás definitivamente, todo el programa se ha basado en, mira, los católicos hacen esto mal, esto mal, esto mal, y no estás haciendo un programa sobre enseñas la fe luterana. Yo quisiera... ¿Cuál es la pregunta? Sí, entiendo. ¿Por qué no enseñar la fe luterana? O sea, porque creí que iba a escuchar algo sobre el luteranismo y no encontré eso. Yo no es que soy muy... ¿Cuántas veces tú has subido a este canal? No, es primera vez. ¿Primera vez que estás en el canal, en el chat y todo? ¿Primera vez? No, esta es la segunda, pero es que la vez anterior también hablabas mal del catolicismo. Okay. A ver, iba a entrar con... Mira, yo tengo más de 150 videos en este canal y en muchos de esos videos del canal enseño teología puramente luterana, en la mayoría. En la mayoría. Inclusive, cuando toco el tema del purgatorio, lo toco desde un punto de vista luterano. La iglesia luterana cree exactamente esto que estoy diciendo yo. O sea, esto no me lo estoy inventando yo, porque como la iglesia luterana sigue la Biblia, entonces esto que hablamos del purgatorio y el error que tienen los católicos romanos al mezclar sus buenas obras con las buenas obras de Cristo para salvación, entonces eso lo denunciamos. ¿Y por qué lo denunciamos? Lo denunciamos porque somos malos o porque no queremos ser fieles al evangelio. No, al contrario, porque queremos ser fieles al evangelio, porque el apóstol Pablo dijo, quien enseña un evangelio diferente a este sea anatema. Y el evangelio que enseña la iglesia católica en este punto es diferente completamente. Es un evangelio de qui pro quo. O sea, de que yo te doy si tú me das. El evangelio cuando yo digo lo mismo, cuando yo digo que tú enseñas un evangelio distinto y un Jesús distinto y un espíritu distinto, usted es libre de decir lo que usted desee. Okay. Usted es libre de decir lo que usted desee. ¿Sabes qué? Lo más importante de todo es que tanto tú como yo vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y tanto somos hermanos y somos hermanos también. Bueno, es que, a ver, tú tienes la misma fe en Cristo que tengo yo. O tú tienes un evangelio diferente, porque si tú tienes un evangelio diferente, o sea, tú anuncias un Cristo diferente. Ya tienes 27 en el nuevo. Tienes 73 en total. Esto es sencillo. A ver, esto es sencillo. Ahora mismo acabo de leer una cita. Una cita es diferente, porque tú tienes 66. Acabo de leer una cita aquí ahora mismo del Papa Clemente VI. De Clemente VI no. Acabo de leer una cita de Gregorio Magno que decía que Cristo enseñaba que había un fuego purificador. Este hombre es un mentiroso. Cristo no enseñó en ningún lugar que había un fuego purificador. Sí, el fuego corrector también le decimos, el fuego corrector, el fuego del amor de Dios. Pero Cristo no enseñó en ningún lugar del evangelio, a no ser que que haya una página pegada que ningún evangélico haya logrado abrir. Cristo es Dios. El punto, o sea, Cristo no enseñó eso. Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Habló con los profetas. Los profetas no decían que el fuego purificaba. Por ejemplo, este fuego que tocó mi lengua y purificaste el pecado que salía de mi boca. Ya. En Isaías, sí sabes, ¿no? La brasa, fuego purificador. No purifica el fuego en la Biblia. Sí, ok. Y en la Biblia no es el evangelio, pues. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi querido hermano, que tengas una buena tarde, una buena noche, ¿verdad? Que el Señor te ilumine, que el Espíritu Santo te ilumine tu corazón también. Nos vemos, gracias por subir. Bueno, aquí tuvimos a Luis, ¿verdad? Aquí tuvimos a Luis, en definitiva. Esto es lo que hay, hermanos. Así son